Bueno, buenas tardes. Nos encontramos ya al borde de la hora en la que este webinar había sido programado. En esta ocasión, de parte de B2BMX, tengo el gusto de realizar la presentación o este webinar de 30 minutos en torno a la gestión de cambios. Como lo indicaba la invitación que se circuló a través de Facebook principalmente, estamos hablando de uno de los temas también más frecuentes en todos los catálogos de capacitación o de crecimiento del capital humano. Sin embargo, hay algunos factores sobre los cuales vale la pena profundizar un poco hoy, dado que se estima que el conocimiento general de estas metodologías ya son de uso común. Para tal fin, vamos a tener la siguiente agenda, que está compuesta principalmente de 5 puntos. ¿Por qué el cambio? ¿A qué se debe que necesitemos tener el cambio? ¿Por qué ocurre el cambio en las organizaciones, así como a nivel personal? Haremos un muy breve recorrido sobre algunos de los modelos de gestión de cambio que existen ya actualmente, como decía en la introducción, que son parte de los materiales de entrenamiento de muchas empresas. También hablemos respecto el apoyo que se da al cambio, generalmente de manera verbal. Se dice, aquí yo decidí titularlo como soportar el cambio es una situación políticamente correcta. También vamos a detenernos a ver con un ojo más crítico si más allá de ese apoyo político que damos hacia el cambio, si realmente nosotros integramos al cambio de manera activa dentro de nuestra cotidianidad. Y cerraremos con un tema que suele pasarse por alto o que se habla al inicio, en nuestro caso lo vamos a hablar al final, y es la resistencia al cambio. Ahora, decíamos que el primer punto de nuestra presentación de hoy es hablar respecto a por qué el cambio o a qué se debe el cambio. También hay algunas frases de uso común que más de uno habrá escuchado en alguna ocasión, de que se dice que la única constante es el cambio, y pese a que la única constante es el cambio, aún así, o bueno, eso implicaría de alguna manera que nosotros ya estamos acostumbrados a lidiar con él y sin embargo no es así. Aunque se va a mencionar más adelante, quise adelantar un poco respecto a la necesidad del cambio, empleando para tal fin el modelo SATIR, que es uno de los más famosos entre los que existen en el mercado, y quisiera que observáramos que justamente cuando nosotros hablamos del modelo SATIR, sobre este vamos a dar un breve recorrido para que haga sentido el punto en el que me quiere enfocar. El modelo SATIR nos habla respecto al desarrollo o al desempeño y su comportamiento en el tiempo. En este caso vamos a hablar de un grupo de trabajo en específico, aunque pueda tratarse a nivel individual o más macro, como las organizaciones o las sociedades. Lo que este modelo nos dice es que nosotros venimos de un status quo, de un estatus en el que todos nos sentimos cómodos, en el que nos venimos desempeñando, en el que ya tenemos nuestros vicios, mañas y suertes para poder llegar a los resultados, pero de repente, y ese es justamente el punto sobre el que vamos a abordar, llega un elemento extraño. Y este elemento extraño puede ser interno o puede ser externo. Si hablamos a nivel personal, ¿qué podría ser un elemento interno? Por ejemplo, podría ser el paso de los jóvenes hacia la adolescencia. Es algo con el que el desarrollo natural del cuerpo los lleva y que al traer una serie de cambios, como ustedes saben, el paso de niño a persona adulto pasa por esta fase de transición llamada adolescencia donde todo cambia. Podría tratarse, sin embargo, de agentes externos, tal como una crisis económica que pudo haber derivado con la integración del mundo global, pudo haber llegado de otro país, afectado una cadena de suministro en específico y en consecuencia se ha presentado algo que no teníamos previsto. Es a cualquiera de estos eventos lo que el modelo SATIR identifica como un elemento extraño o ajeno a este sistema. Posteriormente, para continuar el recorrido rápido sobre este modelo, lo primero que se identifica es que hay una resistencia al cambio. Evidentemente, una vez que nosotros venimos, vamos a usar la palabra encarrilados, cuando nosotros venimos de este nivel y se nos ha presentado este elemento, lo primero que hacemos de manera natural, naturaleza de los seres humanos, es resistirnos a entender qué impacto podría tener este elemento extraño. Posteriormente, a que ya nos hemos dado cuenta que este elemento ajeno al sistema ya se ha incorporado en nuestra cotidianidad, viene una etapa muy importante y esta etapa se llama caos. En esta etapa de caos,
los jugadores, ya sea a nivel interno o nivel de equipo de trabajo o nivel más macro, estamos tratando de acomodarnos a esta nueva situación. Conforme nosotros pasamos por esta etapa de caos, donde generalmente implica conflicto, nosotros llegamos a evolucionar a la siguiente etapa que se llama integración. En la etapa de integración, nosotros hemos ido abonando a esta nueva cotidianeidad los elementos que perturbó el elemento extraño y estamos evolucionando hacia un nuevo status quo. Nótese, y quiero llamar la atención sobre este punto en particular, que el nuevo status quo posteriormente volverá a ser el número uno, volverá a ser el late status quo. Es decir, que esto, aunque se ilustra como una gráfica lineal, en realidad es una gráfica cíclica. El status quo, el nuevo status quo termina eventualmente volviéndose el último status quo y volviendo a ser desafiado por un nuevo elemento extraño. En consecuencia, el modelo Satir, desde mi perspectiva, incompleto porque implica linealidad, llevaría o explicaría de mejor manera si esto se considerara como un ciclo que puede repetirse en N cantidad de iteraciones según ocurran más elementos ajenos que se incorporen a esa cotidianidad. Bueno, y decía, ¿por qué necesitamos hablar del modelo Satir? Porque el elemento que nos importa es el cambio. ¿Por qué el cambio? Porque siempre puede haber un elemento interno o externo que transforme la situación que estamos viviendo, siempre. Esta no es una situación en la que nosotros optemos o no optemos por decidir si va o no a haber un elemento extraño. Los elementos extraños siempre están ahí. Cuánto tardemos nosotros en identificarlos puede ser una cuestión también personal en cuanto daremos la respuesta. Inclusive puede empezar a ocurrir el cambio sin que nosotros nos percatemos y posteriormente seamos arrollados por la nueva situación al no habernos preparado. Bien, entonces el cambio en consecuencia no es una situación optativa, no es que nosotros queramos voluntariamente, al menos no en todos los casos, salvo obviamente hay algunos que son por decisión personal, pero el cambio llega per se sin dar ningún otro tipo de aviso para que él pueda ocurrir. Ahora, como esta es una situación que ocurre todo el tiempo, tanto a nivel interno como externo, decía, en las organizaciones, ha habido suficiente cantidad de estudios al respecto y los modelos de gestión de cambio pueden resumirse en general con los que están aquí listados. El modelo de Lewin, el modelo de McKinsey de las 7 S, el modelo de Kotter, el Nudge Theory, el modelo ASCAR, que también ha tenido un impulso principalmente desde la mercadotecnia, de los que han patentado el uso de esta metodología. También existe de manera explicativa el modelo de transición de Bridges, el modelo de Kobler-Ross y el que acabo de mostrarles que es el modelo Satir. No hay suficiente tiempo en esta sesión para abordar todos y cada uno de ellos, pero de manera general lo que ellos hacen, evidentemente con sus diferencias entre ellos, es identificar qué es el cambio, identificar quién está siendo impactado por el cambio, qué va a cambiar de su realidad una vez el cambio se imponga, cómo podemos darle las habilidades o desarrollar nuevas competencias para que pueda lidiar con esa nueva realidad y finalmente llevarlo a su nueva posición de alto desempeño. Es decir, este ciclo, si ustedes observan, es problema de audio, ya regresó. Hay algo aquí que está siendo falso, entonces ya regresó el audio, perdón. Bien, decía, entonces todos estos modelos básicamente nos llevan a entender desde una perspectiva teórica cómo es que ocurre el cambio. Mi invitación quedaría aquí para que, según lo permitan sus recursos, principalmente uno de ellos siendo el tiempo, puedan abordar uno o dos de ellos para que su conocimiento sobre la metodología de cambio sea más profundo. Si ya conocen alguno de ellos, de cualquier modo la invitación continuaría abierta para que lean un poco más respecto a los otros modelos. Y decía, siempre que nosotros abordamos más de un punto de vista, siempre seremos enriquecidos. Bien, entonces, qué es lo que les invitaba yo a considerar en la primera diapositiva de agenda? Les hacía saber que
hablar de cambio siempre es políticamente correcto y siempre es políticamente correcto porque seguramente más de uno de nosotros ha estado expuesto a terminologías o a observaciones como esta. Vamos a detenernos en este primero. Eh, una de las maneras de impulsar que se abrace el cambio es hacer referencia a que todo lo anterior no sirve, que nosotros nos estamos quedando en el pasado cuando nos negamos a cambiar, algunas veces en un tono irónico, a veces claramente de burla. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos este sentimiento de incomodidad en las personas, podemos hacerlos abandonar esa primera idea. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, no creo que esta manera de, en cierta forma, burlarse o hacer bulla de la postura de una persona sea la manera de llegar a ellos. Sin embargo, en algunas lecciones de management duro, sí creen que esta sea la manera. Entonces, esta primera imagen que estoy compartiendo hace referencia a eso justamente, pero tenemos una segunda imagen que también hace referencia a lo mismo. Decíamos, no te quedes en la prehistoria, el cambio es lo mejor, no quieres ser de los anticuados, eso ya no sirve, etcétera, etcétera. Tampoco quiero decir que, no quiero decir ninguna de las dos cosas, ni que lo antiguo sea mejor, ni que necesariamente lo nuevo sea mejor. Yo creo que hay que tomar una postura balanceada sin burlarnos de lo que llega ni ridiculizar lo que ya existe, porque quizás en alguna de las situaciones lo que debería prevalecer es quizás a veces un punto medio. Evidentemente, hablar de todo a rajatabla sin tener todos los elementos es, por decirlo menos, irresponsable. Pero bueno, continuando dentro de estos gráficos muy simpáticos que nos gusta traer a colación cuando se habla del cambio, siempre está el que nosotros podemos hacer referencia a este otro. Y bueno, los que ya han atendido anteriormente sabrán que en lo personal soy muy fan de las historietas ilustradas de Dilbert porque me parece que ha retratado al mundo corporativo, al mundo de las organizaciones de una manera bastante precisa. Y aquí, aunque son los personajes de Dilbert, podemos aterrizarlo a cualquiera de las situaciones personales que nosotros vivimos o conocemos. Tenemos al director y a los participantes o a las personas que le reportan al director. El director nos dice, como siempre, o le dice a su equipo que tenemos que abrazar al cambio, que lo mejor es estar del lado del cambio. Lo cuestionan y le preguntan si entonces pueden cambiar lo que ellos quieran. Y el director inmediatamente se le dice, no, 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 ustedes no deciden qué es lo que se cambia. Los cambios que se hacen los decido yo. Vuelven a preguntar, pero entonces eso va a cambiar. Y el director contesta, no. Y vuelven a interrogarlo, pero ¿por qué no? Si nos acabas de decir que el cambio es bueno. Claro, el cambio es bueno para otras personas. Así que o abracen el cambio o los despido. Está bien, entonces nosotros amamos el cambio. Porque seguramente más de uno de nosotros se ha enfrentado en la situación de, mira, o abrazas este cambio o te vas. Esto nos hace intuir que aunque existen metodologías suaves, como las que mencionamos anteriormente, para hablar de la gestión del cambio en las organizaciones, la realidad es que el trasfondo puede ser muy duro. Y puede ser muy duro justamente como lo describe Dilbert. Estoy diciéndolo el soft way de la manera suave porque en realidad siempre hay un hard way. Entonces, o abrazas el cambio o te vas. Y el último La última imagen que quería compartir con ustedes es ahora esta, para cerrar este punto del por qué soportar el cambio es políticamente correcto, porque cuando alguien está en un foro y dice, ¿quién quiere el cambio? Se levantan muchas manitas diciendo, sí, sí, cambiemos, el cambio es la mejora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se hace una pregunta específica y se pregunta, ¿quién quiere cambiar? Entonces todo mundo sale corriendo, porque cuando nosotros estamos dispuestos a apoyar el cambio es cuando pensamos que impacta o tiene que ver con otra persona, pero cuando esto ya tiene que ver con nosotros internamente, conforme lo que somos o hacemos, entonces ya no estamos tan dispuestos a hacerlo. Y justamente esto nos sirve como puente para hablar y ver al interior con un ojo crítico y preguntarnos si realmente estamos nosotros en nuestra cotidianeidad apoyando al cambio. Y se me ocurrió traer estos 5 puntos
que lo ilustran. Y, por ejemplo, vamos a tomar el primero, que dice: me molesta cualquier cambio en mi rutina diaria. Los seres humanos, lo sabemos y lo conocemos, somos seres de hábitos. Nos gusta saber que nos levantamos y nos vamos a tomar un café. Nos gusta saber que nos vamos a levantar y vamos a hacer ejercicio. Nos gusta saber que nos vamos a levantar y si tenemos hijos, vamos a ir a verlos a su cuarto y ver que todavía están dormidos. Eso nos gusta. El día que alguna de estas cosas cambia, que yo no puedo hacer ejercicio, que no me puedo tomar mi café, que no puedo ir a ver a mis niños en la mañana, algo me molesta, algo me hace sentir que ese día ya no va a estar bien. ¿Por qué? Porque en realidad decía, somos seres de hábitos. Nosotros estamos programados para no soportar el cambio. Tomo un segundo ejemplo con el coronavirus, el COVID-19, que ha sido el gran titular de prácticamente de todo lo que va del año. Y no es difícil encontrarse en redes sociales, en notas periodísticas, en la televisión, en conversaciones con nuestras amistades o conocidos, en el que alguien expresa que están esperando que ya se acabe el COVID, para que ya que se acabe el COVID podamos hacer lo que hacíamos antes. Independientemente de que a mí personalmente me parece que esto es una irresponsabilidad, eh, venderle a las personas que el COVID se va a ir y va a volver todo como era antes. En realidad, si ustedes observan, el mensaje que ocurre en diversos países es que si uno no quiere exponerse a esta enfermedad, no podemos volver a hacer lo que hacíamos antes. El cine, por lo pronto, pues tiene la mitad de las, o quizás menos de las butacas ocupadas, por un lado, porque hay la obligatoriedad de la distancia física, pero por otro lado, porque no hay suficientes personas saliendo. Yo quisiera llevarlos a reflexionar a que si en el, quizás ya no tan lejano plazo, hablamos ya de meses, no llega a haber la demanda en salas de cines, una buena cantidad de cines va a terminar cerrando, porque eso ya no va a ser negocio. Entonces, pero nosotros abrazando nuestra esperanza por regresar a nuestra cotidianeidad, a nuestro status quo que nos negamos a cambiar, decimos que estamos haciendo un sacrificio temporal porque vamos a regresar a como estábamos antes. Esta postura básicamente lo que nos dice es que no estamos abiertos al cambio. Factor externo, justamente, externo sobre el que nadie tiene control y ilustra exactamente lo que decíamos al inicio en el modelo SATIR. También tenemos un tercer ejemplo que quise traer a colación cuando decimos, no, yo no he estudiado nada, pues porque no lo necesito. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo trabajo en el ramo turístico y yo soy agente de ventas, tal vez trabajo en una tienda de telas y pues yo ya me conozco todas las telas, entonces, como por qué habría yo de estudiar algo más? No sé, estudiar idiomas o ventas o algo así. Yo soy bueno en mi trabajo, mi jefe me aprecia, yo no necesito cambiar nada más. Volvemos al ejemplo de manera natural nosotros no abrazamos el cambio, de manera natural nosotros defendemos el status quo. Un ejemplo más, y lo sabrán mucho los que gustan de viajar, muy pocos podemos decir que buscamos conocer lugares y gente nueva para aprender siempre. En realidad lo que a nosotros nos da tranquilidad es estar en nuestros lugares de siempre, ir al malecón los domingos a pasear con mi familia, ir a comer con mi mamá los domingos o los sábados, ir a visitar a mi tío los jueves, todo eso que nos dejan en los lugares comunes y personas que ya conocemos son los que nos hacen sentir bien. Nosotros generalmente, decía, salvo ciertos perfiles que gustan de viajes, no buscamos activamente conocer lugares y gente nueva. Como observarán, ya llevamos 4 de 5 de los ejemplos y todos ellos apuntan o refuerzan la idea inicial que yo planteaba respecto a que nosotros somos seres de hábitos y que odiamos el cambio por naturaleza. Ahora, un último punto, ese tiene que ver más con el contexto laboral, y quise ejemplificar que cuando nos enteramos que va a haber algún cambio, generalmente me molesto o dependiendo del nivel de cambio, inclusive me da miedo. Por ejemplo, nos manda a hablar el supervisor o el gerente y nos dice, oiga, necesito hablar con ustedes, necesitamos tener una reunión rápida de 15 minutos porque necesito avisarles de unos cambios que va a haber. Y en cuanto él dice cambios que va a haber. Hay personas que sienten que se les estruja algo interiormente. Algunos dicen, ay, se me estrujaron la panza o me dolió la panza, se me estrujaron las tripas, sentí palpitaciones, me dolió el corazón, se me subió la sangre a la cabeza. Tenemos toda clase de sintomatología que básicamente lo que hacen es confirmar que nosotros no estamos de manera natural proclives al cambio. Ahora, ¿por qué? Porque cuando hablamos de cambio hablamos de emociones y cuando nosotros hablamos de emociones hablamos de miedo. En este caso, nosotros vamos a poder ver, y este fue el gráfico que me gustó para ilustrarlo,
van a observar que esta incertidumbre, porque también tenemos que saberlo, todo cambio trae incertidumbre, generalmente provoca miedo. Y el miedo hace que esto nos asuste. ¿Por qué? Porque nosotros queremos aferrarnos al estatus actual en el que nos encontramos. Nosotros no queremos enfrentarnos a algo nuevo. Pero cuando esto implica miedo, es justamente el principal obstáculo para que nosotros podamos avanzar. Hay un modelo teórico muy interesante que algunas veces se alusiona y que en esta ocasión yo quería compartirles, y se llama popularmente el modelo de la cebolla o el modelo de las capas de la personalidad. En el modelo de las capas de la personalidad nos dice que todos los seres humanos estamos compuestos a diferentes niveles, desde la cáscara más exterior de la cebollita, que son nuestras. A ver, entonces, creo que ya regresó. Ya, perdón. Hay un problema con el puerto, entonces voy a tener más cuidado con cómo estoy moviendo este cable. Decía yo, entonces tenemos las capas de la cebolla, y en estas capas de la cebolla, la capa más exterior se llama percepciones, la más interior son nuestras creencias internas. Conforme nosotros nos vamos adentrando en las capas de la cebolla, es más difícil cambiar. Eso es absolutamente importante. Si yo creo, por ejemplo, en mis core beliefs, si yo creo que tengo que cuidar a los ancianos más que a los niños, está en el core, en lo más adentro de la cebolla. Si yo creo eso, no importa lo que me digan, no importa cuántos cursos asista, porque eso a lo más va a aspirar a cambiar 1, 2, 3 niveles arriba del core central. Yo no voy a cambiar mi creencia de que yo nunca voy a exponer a mis hijos. Si yo identifico algo que prevalece o que implique algún riesgo para mis hijos, lo que yo voy a hacer es cerrarme, porque así funciona el ser humano. Adicionalmente, las capas más exteriores, la capa más exterior de la cebolla, tenemos control sobre ello de manera consciente, pero conforme nosotros vamos entrando en las diferentes capas internas de la cebolla, llegamos más al nivel inconsciente. En ese inconsciente nosotros tenemos poca injerencia justamente porque no somos conscientes que eso forma o construye parte de nuestro sistema de creencias y de nuestra personalidad. Esa es parte de la razón por la que gestionar los cambios suele ser muy complicado. Este estudio de cuál es el nivel al que impacta se queda generalmente como un nivel de percepción o el nivel más superficial. Nosotros creemos con que llevar a las personas a un entrenamiento vamos a lograr cambiar capas más internas. Y en consecuencia, al fallar en esa parte, nosotros tenemos primera, ¿cuál es una expectativa? Nosotros estamos partiendo de un estado actual izquierdo y nuestra expectativa es que lleguemos a un estado deseado del lado derecho. ¿Cómo suele verse? Para eso vamos a hacer referencia a otro modelo muy conocido, que es la zona de confort, y aunque muchos no hayan tenido un entrenamiento formal sobre la zona de confort, la realidad es que alguna vez lo hemos escuchado. Vamos a hablar entonces muy rápidamente. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort nos habla básicamente de que hay tres zonas. La zona de confort, que es la zona central, que en este caso está pintado en color así como morado. La zona de peligro, que la tenemos en rojo, y la zona de crecimiento. Es pues en la zona de confort donde nosotros hacemos las cosas como ya las conocemos. Donde voy a visitar a mi abuelita, donde voy a pasear al malecón, donde me gusta manejar el carro, donde me gusta ver a mis hijos durmiendo en la mañana, donde me tomo mi cafecito. Esa es mi zona de confort. Pero se le ha llamado mucho la zona de confort porque nosotros percibimos que cualquier cambio fuera de la zona de confort lo percibimos como peligro. Lo percibimos con las emociones que estaba yo describiendo anteriormente. Lo describimos como un lugar en el que no vamos a estar haciendo lo que nosotros queremos. A esta zona se le llama peligro. Y es justamente este miedo a este peligro lo que nos hace vivir de manera recurrente dentro de la zona de confort. A través del entrenamiento, a través de mostrarle a las personas o las metodologías de gestión de cambio que hablábamos anteriormente, que nosotros encontramos que nosotros podemos crecer. Es decir, una vez que salimos de nuestra zona de confort y nos atrevemos a enfrentar a nuestros miedos, nosotros podemos crecer. Y este círculo o este ciclo virtuoso, que en realidad la mayoría de los modelos, me parece otra deficiencia de los mismos, nos lleva a lo que llamamos crecimiento,
Ahora nuestra nueva zona de confort, si ustedes observan, es más grande porque ahora nuestra nueva zona de confort absorbió la zona de confort anterior a la zona de peligro y absorbió el crecimiento. Y nos encontramos nuevamente en que esta zona de confort tiene a su vez otra zona de peligro y otra zona de potencial crecimiento. Entonces, en un ciclo continuo y virtuoso, nosotros crecemos alrededor de nuestra vida, enfrentándonos a ciertos peligros y creciendo. Sin embargo, decía yo que para mí este es un modelo muy ideal, lineal, porque los seres humanos no funcionamos así. Parecería ser que te enseño, te explico, retas al peligro y creces. Y entonces nuestra expectativa es que esto ocurra así. La realidad, como he tratado de explicar en los pasados minutos, es que nosotros como seres humanos tendemos a regresar. Y si nosotros nos encontramos aquí, comenzamos a avanzar, tenemos un bachecito, volvemos a bajar y cuando ya vamos a hacer, de repente regresamos y nos volvemos a encontrar en nuestra zona de confort. Eso sí describe más cómo es el comportamiento natural de los seres humanos. Y si nosotros no tenemos en cuenta, ustedes podrán encontrar que en particular dos de las metodologías que estaban en nuestra lista previa hacen referencia a cómo es importante reforzar justamente para que estos ciclos no regresen, sino para que ocurra el crecimiento. Y es muy importante hablar de esa fase de reforzamiento que suelen pasarlo por alto la mayoría de los entrenamientos, y si bien no en los entrenamientos, sí cuando las empresas suelen gestionar el cambio. Entonces, cuando es con todos estos retos, lo que ocurre es que en lugar de llegar a un nuevo ciclo ideal de la zona de confort, a veces se encuentra mermado. Y a veces ese nuevo ciclo es apenas difícilmente más grande que el último estado de la zona de confort en la que nos encontrábamos. Quiero cerrar entonces la parte teórica reforzando pues que nosotros tenemos que entender que los seres humanos nos guiamos principalmente por miedo y emociones y en la medida en que nosotros entendamos, por un lado, que somos seres de hábitos y que el miedo suele dominarnos y que tenemos que atacarlo con metodologías correctas, que la gestión de cambio va a poder ocurrir de manera exitosa en los tiempos por venir. Eh, Quisiera compartirles por último, este es un sitio donde me parece que están bastante bien sumarizadas los diferentes modelos de gestión de cambio que actualmente se encuentran conocidos y del que les he presentado el sumario. Eh, También agradecer por la atención prestada a estos 28 minutos de presentación. El siguiente webinar que está programado tiene que ver con supervisión efectiva. Muchas gracias por su tiempo. Si ustedes lo desean, nos saludaremos en ese espacio y pues hasta entonces que pasen muy buena tarde y gracias.